Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto muchas ganas de sumergirnos en el mundo del chisme. Y hablando de chismes, hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, generando debates apasionados y manteniendo a todos con la mirada fija en la pantalla. La sorprendente cercanía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros amados Kerem y Hande, después de su separación. Para aquellos que por alguna extraña razón, no los conocen o, como decimos en el argot digital, viven debajo de una piedra, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más brillantes y queridas del momento. Son verdaderos ídolos con una base de fans increíblemente leal y apasionada en todo el mundo. Su fama trasciende las fronteras y sus nombres resuenan en cada rincón del planeta, especialmente en el mundo del entretenimiento. Estos dos talentosos artistas protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones y batió récords de audiencia. En esta serie no solo compartieron sets de grabación, sino que también compartieron una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el poder del amor. Y lo más emocionante para los fans, esa química se tradujo en una relación amorosa en la vida real. Fue una de esas historias de amor de cuento de hadas, de esas que nos hacen suspirar y creer en los finales felices, una historia que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Pero como suele suceder en estas historias de amor, la realidad a veces es cruel y el amor, lamentablemente, no siempre es para siempre. Después de un tiempo de vivir su romance a la luz pública, y de deleitar a sus fans con sus muestras de cariño, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza hecha añicos. La noticia fue un golpe duro para muchos y la pregunta que resonaba en todas partes era, ¿qué había pasado? ¿Por qué había terminado ese cuento de hadas? Pero ¿qué pasa cuando dos personas que se amaron tanto, que compartieron momentos inolvidables y que construyeron un mundo juntos, deciden seguir caminos separados? ¿Es posible mantener una relación cordial después de una ruptura amorosa? ¿Pueden ser vecinos después de todo lo que vivieron? ¿Es posible incluso mantener una amistad duradera, o el pasado siempre interfiere? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy en este vídeo. Nos adentraremos en los detalles de esta inesperada cercanía, explorando los rumores, las evidencias, las reacciones de los fans, y por supuesto, los posibles escenarios que podrían explicar esta situación tan particular. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento, las últimas noticias de series turcas, chismes jugosos de celebridades, análisis profundos y mucho más. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este misterio. Bien, como les decía, la historia de Kerem y Hande es un poco como una montaña rusa emocional, una experiencia que nos ha hecho vibrar de emoción y a la vez sentir una profunda tristeza. Primero, la euforia del amor en Love is in the Air, con esa química innegable, esa conexión mágica que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica era un deleite para los fans, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Luego el anuncio de su relación en la vida real, que nos hizo soñar aún más, que nos convenció de que el amor verdadero sí existe y que las historias de ficción pueden convertirse en realidad. Verlos juntos en eventos, en fotografías, demostrando su amor abiertamente, nos llenaba de alegría y esperanza. Y finalmente la triste noticia de su separación, que nos dejó a todos un poco desilusionados, con el corazón encogido y la sensación de que algo se había roto. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo se han comportado Kerem y Hande después de la ruptura? Después de una separación amorosa, lo normal, y lo que muchas veces esperamos, es que haya distancia, silencio y quizás un poco de rencor. A veces los ex enamorados evitan encontrarse, dejan de seguirse en redes sociales, y cada uno rehace su vida por su cuenta, evitando cualquier contacto. Sin embargo, con Kerem y Hande las cosas parecen ser diferentes. Y aquí es donde entran los detalles que nos hacen pensar en esta sorprendente cercanía. Primero hablemos de los rumores. En el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día. Es como una especie de ecosistema en el que las especulaciones florecen, se alimentan. Y se multiplican constantemente.
Siempre hay especulaciones sobre relaciones, rupturas, reconciliaciones, nuevos amores, proyectos profesionales, y todo tipo de detalles que mantienen a los fans y a los medios de comunicación en un estado de alerta constante. Y en este caso, los rumores sobre Kerem y Hande han sido una constante, un flujo incesante de especulaciones que han alimentado la curiosidad y la expectación. Algunos medios turcos y las redes sociales, por supuesto, han sido el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones. Han estado llenos de rumores sobre si aún se ven, si mantienen contacto, si se envían mensajes, si se llaman por teléfono, o si existe la remota posibilidad de una reconciliación. Cada publicación, cada imagen, cada declaración es analizada con lupa, buscando cualquier señal que pueda indicar algo más que una simple amistad. Los fans ávidos de información se convierten en detectives profesionales, buscando pistas en cada detalle. Estos rumores, a menudo, se basan en detalles aparentemente insignificantes. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre sus círculos de amigos. ¿Con quiénes se juntan? ¿Comparten amigos en común? ¿Se cruzan en eventos sociales? ¿Se sabe si se frecuentan los mismos lugares? Este tipo de detalles, por pequeños que sean, son analizados minuciosamente por los fans y los medios, buscando cualquier señal que pueda indicar algo más que una simple amistad. Si se sabe que comparten un amigo en común, la especulación se dispara. ¿Será que este amigo actúa como intermediario? ¿Será que se ven a través de él? Si se cruzan en un evento, se analiza la distancia entre ellos, las miradas, los gestos, la conversación. Todo cuenta, todo es susceptible de análisis. Otro rumor recurrente se centra en sus proyectos profesionales. ¿Están trabajando en algo juntos? ¿Han rechazado ofertas conjuntas? ¿Se apoyan mutuamente en sus carreras? ¿Se sabe si se han ofrecido proyectos a la pareja? La elección de proyectos y la forma en que se relacionan con ellos puede decir mucho sobre la relación entre dos personas, especialmente si fueron pareja. Si evitan trabajar juntos, la especulación es, ¿será que quieren evitar el contacto? Si aceptan trabajar juntos, la especulación es, ¿será que quieren volver a estar juntos? Si se apoyan públicamente, la especulación es, ¿será que se llevan bien y se respetan? Todo es interpretable. Además de los rumores, hay evidencias que han alimentado esta sorprendente cercanía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las especulaciones se intensifican y la curiosidad se desborda. Una de las evidencias más importantes son las declaraciones públicas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, sus declaraciones sobre el otro han sido, en general, bastante positivas. Han hablado con respeto, han elogiado sus trabajos, y han expresado cariño. Esto, por supuesto, contrasta con la actitud que a menudo se observa en otras rupturas, donde las declaraciones suelen ser más frías, más distantes, o incluso negativas. En lugar de lanzar indirectas o criticarse mutuamente, Kerem y Hande han optado por mantener una actitud de respeto y admiración mutua. Otro punto a considerar son las interacciones en redes sociales. Aunque no son frecuentes, de vez en cuando se dejan likes o comentarios en publicaciones. Para algunos esto puede ser algo insignificante, pero para los fans, es una señal de que todavía existe una conexión, una cercanía, por mínima que sea. Un like puede ser interpretado como una señal de apoyo, de aprobación, de cariño. Un comentario puede ser interpretado como una muestra de interés, de complicidad, de nostalgia. Los fans analizan cada interacción, cada gesto, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y por último, y quizás lo más significativo, son las fotografías y vídeos que han circulado en redes sociales, y que han sido capturadas por fans o paparazzi. Aunque no son muchas, existen imágenes de ellos en lugares públicos, aparentemente compartiendo momentos. Esto, obviamente, alimenta aún más las especulaciones. Recuerdo una vez que los vieron en un restaurante, aparentemente disfrutando de una comida. Otro día fueron fotografiados en un evento benéfico, conversando animadamente. Estos encuentros, aunque no confirman una relación, sí demuestran que al menos no se evitan. Se muestran relajados y a veces incluso sonrientes, lo que alimenta la esperanza de los fans. La cercanía entre Kerem y Hande después de su separación ha generado diversas reacciones entre los fans. Es un tema que divide opiniones y que genera debates apasionados. Por un lado, están los que se muestran esperanzados y sueñan con una reconciliación. Estos fans, románticos empedernidos, siguen creyendo en el amor y en las segundas oportunidades.
Ven en cada foto, en cada like, en cada declaración, una señal de que su amor podría volver a florecer. Son los soñadores, los que no pierden la esperanza, ese que creen en los finales felices. Y honestamente, ¿quién no quiere creer en un final feliz para sus ídolos? Su optimismo es contagioso y su apoyo incondicional. Por otro lado, están los que se mantienen escépticos y prefieren ser realistas. Estos fans más pragmáticos consideran que después de una ruptura, es difícil mantener una relación cercana, y prefieren no hacerse ilusiones. Respetan la decisión de ambos de tomar caminos separados y aceptan que su historia de amor haya terminado. Son los que prefieren no hacerse expectativas y afrontar la realidad. También hay quienes simplemente disfrutan de la amistad, la cercanía, y la buena onda que parece existir entre ellos. No buscan una reconciliación, pero sí celebran la posibilidad de que dos personas puedan mantener una relación cordial y respetuosa después de haber sido pareja. Ven en Kerem y Yandé un ejemplo de madurez y civilidad. Son los que valoran el respeto y la amistad por encima de todo, y admiran la capacidad de mantener una relación positiva después de una ruptura. En definitiva, la cercanía entre Kerem y Yandé es un tema que sigue generando debate y discusión. No hay una respuesta clara sobre qué hay entre ellos, pero lo que sí está claro es que su relación es un tanto inusual, y eso es lo que la hace tan interesante. Nos muestra que el amor puede transformarse, que las relaciones pueden evolucionar y que es posible mantener una conexión positiva después de una ruptura. ¿Por qué después de una separación, mantienen esta aparente cercanía? Hay varias posibilidades, y todas son válidas y respetables. Una posibilidad es que realmente hayan mantenido una buena relación. Puede que a pesar de la ruptura amorosa, conserven el cariño y el respeto mutuo. Después de todo, vivieron momentos importantes juntos y compartieron experiencias significativas. Es posible que valoren la amistad y que prefieran mantenerla. Han madurado, han aprendido y han comprendido que el amor puede tomar diferentes formas. Otra posibilidad es que ambos estén interesados en mantener una imagen positiva. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura, puede ser beneficioso para ambas partes. Les permite seguir siendo relevantes en la industria, evita posibles conflictos y mantiene a sus fans contentos. Es una estrategia inteligente, una forma de proteger su reputación y de seguir siendo queridos por el público. Una tercera posibilidad, aunque menos probable, es que realmente exista una posibilidad de reconciliación. Podría ser que aún sientan algo el uno por el otro, y que estén explorando la posibilidad de volver a estar juntos. Sin embargo, esta es la opción menos probable, ya que ninguna de las dos partes ha dado indicios claros de querer retomar la relación. Sin embargo, el amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades pueden ser posibles. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la cercanía entre Kerem y Yandé es un ejemplo de madurez y respeto, algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Nos demuestran que es posible mantener una relación cordial después de una ruptura, y que el amor, aunque a veces termine, puede dejar un legado de amistad y cariño. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la historia entre Kerem Bürsin y Yandé Erçel es una historia que sigue abierta, una historia que aún no ha escrito su final. Los rumores, las evidencias y las reacciones de los fans nos dejan con más preguntas que respuestas. Pero lo que sí está claro es que su cercanía es un hecho, y que nos ha dado mucho que pensar. Ya sea que estén juntos, sean amigos o simplemente mantengan una relación cordial, lo importante es que ambos estén bien y sean felices. Y como fans, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Respetar sus decisiones, celebrar sus logros y aceptar la forma en que elijan vivir sus vidas. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos explorado a fondo la sorprendente cercanía entre Kerem y Yandé después de su separación, analizando los rumores, las evidencias y las reacciones de los fans. Hemos visto que a pesar de la ruptura, existe una conexión, una cercanía que nos hace preguntarnos qué hay entre ellos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y su atención. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Qué opinan sobre su cercanía? ¿Qué esperan para el futuro de Kerem y Yandé?
Déjenmelo saber. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.